Todos los países tienen locuras, tienen creencias, tienen cosas que no tienen nada que ver con la realidad, y gente y gente en esos países las creen. Por ejemplo, los argentinos creen un montón de mitos de sus propios países. En Brasil también, Perú también, todas partes, Chile también. Pero hay algunas locuras que solamente un país las tiene, que solamente ese país la tiene. Por ejemplo, los argentinos muchas veces creen, muchos argentinos creen que así como están en este momento, son un país rico, son un país que están bien, cuando en realidad son un país completamente empobrecido. Y creen que la comida es barata, cuando en realidad cualquier cosa de calidad en Argentina se va hacia el extranjero. Y en Chile, una de las mentiras, una de las obsesiones que tiene un porcentaje de la población, una locura con la que está obsesionada, es con el tema de los trenes para Chile, como le dice el presidente, el actual presidente, muy inteligente, él es tan inteligente que no usa corbata, porque es muy avanzado, muy adelantado para usar corbata. Ya vamos a venir con un video sobre las corbatas, cómo están apareciendo todas estas autoridades en Chile que se creen demasiado inteligentes como para usar corbata. Entonces todo empeora con ellos, ¿no? Pero bueno, son muy inteligentes. Y una de las opciones que ha tenido Chile por décadas es con el tema de los trenes. Es un trauma que tienen con los trenes. Para ir bien un poquito con una cosa muy simple, una lección de historia muy simple, muy rapidito. Con la tecnología, cuando se crea la tecnología, la forma anterior de hacer las cosas empieza a quedar obsoleta. Cuando en la prehistoria la gente, por ejemplo, los seres humanos levantaban algo y se lo llevaban en brazos, en las manos. Algunas veces algunos se daban cuenta y se lo llevaban en la espalda, hasta que se creó la rueda. O antes de la rueda a alguien se le ocurrió ponerla en algún pedazo de tronco, en un tronco, y se le ocurrió empujar el tronco y salía más eficiente que llevar las cosas en la mano. Después se crea la rueda. Después de crearse la rueda se crean los caminos y es más eficiente llevar las cosas por los caminos. Y después el ser humano domestica el caballo, le es más fácil llevar las cosas a caballo. Después amarra el caballo a una carreta y el caballo lleva la carreta, y así. Y los caballos, las carretas y los caballos se quedaron por bastante tiempo, por siglos. Esa era la forma de transportar las cosas más eficiente. Hasta que, excepto por barco, los botes y los barcos llevan ya miles de años en el transporte marítimo. Pero hasta cuando llega la revolución industrial y se crea la máquina a vapor, se crea después las máquinas con carbón, se crean los trenes y empiezan a construirse las líneas de tren, los caballos empiezan a quedar obsoletos poco a poco, ¿no? No hay trenes por todos lados, pero usted ya se pueden transportar grandes números de personas, mayor cantidad de carga que los caballos. Entonces, por lo menos por esa zona, por ese viaje, los caballos empiezan a quedar obsoletos. Ya para la Primera Guerra Mundial, los caballos ya empiezan a quedar obsoletos para transportar, para llevar las tropas. Y después los camiones, pero las tropas se llevaban en trenes a principios del siglo XX. En Estados Unidos, en el siglo XIX, y cuando empieza a conectarse todo lo que es ya a finales del siglo XIX o de la mitad del siglo XIX para adelante, y empieza Estados Unidos a tomar la forma de lo que es ahora, sobre todo después de la guerra México-Americana del 1948, desde ya después de la segunda mitad del siglo XIX, empiezan los caballos a quedar cada vez más obsoletos, ¿ya? Todavía tuvieron un tiempo, todavía quedaron unas décadas más, pero ya los trenes estaban reemplazando los caballos. ¿Por qué? Porque obviamente los trenes no se cansaban. El tren no se cansa, el tren anda, se puede variar, pero sigue andando, se puede llevar más carga. Y natural, algo que me imagino que cualquier persona
con una inteligencia normal se da cuenta. Y, y con el tiempo, ya en el siglo XX, cuando empiezan a aparecer los vehículos y después empiezan a aparecer los camiones, casi los camiones aparecen poquititos años después de los autos, de los carros, los camiones se van volviendo más rápidos, más eficientes, pueden andar por más tiempo, y después empiezan a aparecer lugares donde donde se le puede echar combustible. Y a pesar de que obviamente un camión no lleva la cantidad de carga que puede llevar un tren, lo puede llevar de una forma mucho más eficiente, a veces más rápido. El tren solamente va de una ciudad a la otra ciudad, pero el tren no va de la estación del tren a su casa, el camión sí. Y entonces los camiones empiezan poco a poco a quitarle terreno a los trenes, y ya para lo que es ya la Segunda Guerra Mundial, ya los camiones dejan obsoleto a los trenes en materia de carga liviana y carga relativamente mediana. Los trenes hasta el día de hoy, los trenes de carga llevan carga pesada, llevan carga al por mayor, cuando ustedes llevan cemento, llevan fierros, llevan acero, llevan materiales de construcción, cosas pesadas, cosas que se mueven de manera masiva. Hasta el día de hoy los trenes tienen la delantera, y el país que tiene el mejor sistema de trenes de carga, no de pasajeros, de carga, es Estados Unidos. Irónicamente, porque Estados Unidos tiene un sistema de trenes de pasajeros muy inferior a lo que es Europa, muy inferior a lo que es Japón y ahora a lo que es China. Y resulta que en Chile, naturalmente, como era cosa de esperar, Chile al ser un país latinoamericano, en el primer mundo los camiones dejaron obsoletos a los trenes para la carga pequeña y mediana. Después de la Segunda Guerra Mundial, como Chile está en Latinoamérica, no tan avanzado, se demora un poquito más. Y ya para los años 60 ya los camiones ya estaban dejando obsoletos a los trenes. Naturalmente que esto vino con resistencia. Los sindicatos, los grupos de trabajadores de trenes no querían que los camioneros se llevaran la carga. Naturalmente que la arena la pueden seguir llevando los trenes, pero si usted quiere mandar un mueble de Santiago hacia Rancagua, y un negocio que manda muebles, bueno, los muebles los va a mandar en un camión, no los va a mandar en un tren, porque el camión va a llegar en X cantidad de horas, el tren va a llegar en más de un día, y aparte que cuando llegue el tren hay que ir a buscar con un camión, hay que ir a buscar la carga al tren, y eso es una cosa que la comprende cualquier persona que tenga neuronas funcionando en su cerebro bien, que no estén dañadas con sustancias o con otro tipo de cosas. Y resulta que en Chile nunca lo aceptaron, y en Chile ya para el año 70, para cuando comienza el gobierno de la Unidad Popular con el finado Allende. Yo le digo finado, le podemos decir finado, a mí me gusta decirle finado, porque también le digo a veces Humbertito Allende, pero le digo finado porque está muerto, pero ya es como un fantasma. Es una cosa que el presidente Salvador Allende representa uno de los desquicies, uno de los que tiene mucha gente en Chile, de que no lo deja descansar en paz, lo sigue trayendo, lo sigue recordando, siendo que en otro video no vamos a hablar de él, pero siendo que no fue un buen presidente, era un presidente autoritario. Él eligió en la Guerra Fría, él eligió el lado de la Unión Soviética, y perdió, y la gente que lo apoyaba hasta el día de hoy sigue llorando. Yo vengo de familia mayormente de izquierda. La familia de mi papá nunca fue muy política. Creo que tengo un par de estas familiares medios políticos del lado de mi papá, de lo que es el Partido Socialista, creo, pero la familia de mi papá nunca fue política. La familia de mi mamá sí, muy de izquierda. Tengo primos que están en Suecia, tengo la familia de mi mamá, todo el mundo de izquierda, y con militancia en el Partido Comunista incluido. Entonces no lo dejan descansar, y Allende, bueno, y resulta que una de las razones por la que en Chile
un cierto sector político, el sector político de la izquierda, está tan obsesionado con los trenes, es porque ellos tienen un odio por los camioneros. Y el odio, yo no digo que los camioneros no sean inocentes palomas, ¿no? Ellos tienen sus grupos, sus gremios, tienen sus cosas, pero la verdadera razón por la que la izquierda de Chile, porque en otros países eso no sucede, pero la izquierda de Chile le tiene tanto odio a los camioneros, es porque el camionero, por esencia, es un mini empresario siempre. O sea, basta con que un camionero tenga un camión para que ya es un negocio propio. Y cualquiera que conoce a los camioneros sabe que están a un paso de agrandarse, a un paso del segundo camión. Basta con hacer las cosas bien, basta con no emborracharse, basta con ahorrar e inmediatamente un camionero pasa a tener dos camiones. El hecho de, si usted en muchísimos países, empresas de camiones, ya sean grandes o pequeñas, muchas veces empezaron con un camión. Entonces, siempre le han tenido ese rencor a una profesión que es, aquí en la quebrada del Ají, es ser empresario, es ser un mini empresario, ser una pyme. Y cuando empieza el gobierno del finado Allende, inmediatamente el gobierno trata de tomar control de los camiones, trata de imponer reglas, trata de poco menos que obligarlos a que trabajen para el gobierno, o sea, poco menos que nacionalizarlos. Estos se resistieron, le pidieron una ayudita ahí a la CIA, bueno, pero yo no tengo ningún problema con la CIA metiéndose en Chile en la década de los 70, porque total la KGB también estaba en Chile, y aunque no lo hubiera estado, y lo estaba, yo soy mucho más pragmático y soy muy poco llorón para las cosas. Cuando la gente elige un conflicto, elige tener un conflicto o empieza un conflicto y elige un lado, cuando usted pierde, usted no llora, usted se queda callado y ya. Y listo, eso es todo. Y bueno, pasa lo que tenía que pasar, llega el golpe militar, el golpe del Guaso Pinochet. El Guaso Pinochet, Allende termina muerto, el Guaso Pinochet llega a Chile en el 73. Entre el 73 y el año 80, Chile básicamente tenía un sistema económico muy parecido a algo así como lo que tenía Alessandri, el presidente Alessandri. Era un sistema, para estándares de ahora, no es de derecha, era un estatismo viejo. Pero una cosa que hace el Guaso Pinochet, que no la hace él, le dijeron que lo hiciera, fue ya desmantelar por completo lo que quedaba de los trenes en Chile, que era un sistema que no ganaba dinero, porque recordemos que en Latinoamérica las empresas estatales no solamente no ganan dinero, sino que pierden dinero, y pierden dinero de manera estrepitosa por décadas. Por ejemplo, las aerolíneas argentinas, la única vez que tuvieron $1 de ganancias fue en el año 2019, que son el mejor año de las aerolíneas en el mundo, en la historia, y ahí tuvieron un poquitito de ganancia después de décadas de estar perdiendo dinero, y ahora no vuelven a perder dinero. Y se desmantelan el sistema de trenes de Chile, quedan un poquito, unos trenes para viajar al sur, y de carga siguen, si trenes de carga hay un poquito en Chile. No. Lo que pasa es que Chile, de Santiago hacia el sur, Chile es un país angosto, como saben, de norte a sur, muy largo, de angosto, no es un país como Australia o como Estados Unidos, no es que tenga sea una gran masa donde hay una red de logística, no, es de arriba para abajo nada más. Entonces los trenes de carga nunca fueron tan necesarios, siempre era una línea y se acabó. Y desde ese día en Chile la gente quiere que vuelvan los trenes, y cada vez que hay un paro de camioneros, que hay un problema con los camioneros porque dicen que quieren que no les cobren impuestos. No es que no quieren que no les cobren impuestos, quieren que les cobren menos. No se trata de que les están cortando impuestos, se trata de que en Chile, cuando usted paga gasolina, más de la mitad es impuesto. Bueno, ellos quieren que les cobren un cuarto de lo que pagan en impuestos. Entonces, cada vez que hay un problema aparecen personajes. El más conocido, diría yo, que aparece pidiendo trenes es un sociólogo que habla de izquierda, que se llama Alberto Mayol. Es un sociólogo de la Universidad de Santiago, un hombre que, hijo de pinochetista, siempre cuando habla se le nota lo frustrado que está de que parece que el papá le iba bien y el hombre no, parece que no
El papá parece que tenía expectativas del hijo y el hijo resultó, parece que ser sociólogo. Hay gente que lo considera intelectual, yo no lo considero intelectual, yo considero que tiene muy buen vocabulario, pero que no, muchas veces no tiene idea de lo que está hablando. Y él siempre está pidiendo trenes, y él habla de que Chile necesita una columna vertebral. Hay mucha gente que habla de la famosa columna vertebral. El señor Jadwe también habla de la columna vertebral, y tengamos un candidato único, él, claro, y esa es la columna vertebral. Les encanta la analogía de la columna vertebral, y el señor Mayol, cada vez que hay un paro de camioneros, él pide trenes para Chile, pide que haya una columna vertebral. Cuando parece que como el señor Mayol es un sociólogo, es una persona que estudió, sabe sociología, ya sabemos que los sociólogos no dan clases nada más y escriben, pero no de lo que es el mundo real. Usted pone un sociólogo a administrar una heladería con 2 empleados y la heladería quiebra. Y el señor Mayol no tiene idea de logística, él no tiene idea de que los trenes de carga no llevan la misma carga que los camiones. Y si usted se pone a mandar, para empezar, si usted se pone a mandar la carga de los camiones en trenes, usted va a necesitar como 1000 trenes, ¿ya? Va a necesitar como 1000 trenes y va a necesitar como 10 o 20 líneas de tren, guía. O sea, es una cosa que el pobre hombre no tiene idea de lo que está hablando. El hombre él no sabe que en Estados Unidos está la mejor sistema de trenes de carga, y que en Europa el sistema de trenes de carga es pobre. La mayoría de la carga se mueve por camión, mucha carga se mueve por marítimo, porque como el continente es pequeño se puede, pero lo que es carga se mueve por camiones, y la carga pesada, que es la carga que lleva los trenes, no compite con los camiones. No hay competencia, es muy poca la competencia entre el tren y el camión. Ahora, si usted se pone como digo, si usted se pone a llevar, quizá ese es el sueño que tenga esta gente, que se pongan a llevar mucha carga de los camiones en trenes. Esa carga, naturalmente, que el mueble que usted mande de Santiago digamos, a Valdivia no va a llegar en un día, va a llegar en quizás cuándo. Y métale empleado, métale sindicatos y beneficios para los sindicatos, y vamos con el paro, y vamos con el bono de resolución de conflictos. Recordemos que en Chile hay bono de resolución de conflictos. Cuando hay una huelga, hay un bono porque claro, el conflicto se resolvió. ¿Y quién paga todo eso? La gente, el tonto que no entiende porque el chileno no se da cuenta cuando le están metiendo los dedos por los orificios. Entonces no se da cuenta que las empresas estatales en Chile y en Latinoamérica en general nunca han ganado dinero. El señor Castillo, bueno, que ya salió de Perú, porque se le ocurrió hacer un golpe sin apoyo. El señor, cuando lo entrevistaron, la única entrevista que dio, porque como él no está capacitado para hablar, para conversar, entonces él solamente dio una entrevista a un medio internacional, o creo que dio 2, uno a un medio internacional y uno a un medio. Después de la entrevista que hizo con un periodista peruano, se demoró unos meses y le dio una al CNN en español. Y las dos se vio horrible, las dos parecía un niño hablando. Y el hombre no tenía idea de que las empresas peruanas que habían sido privatizadas estas últimas décadas jamás ganaron un centavo cuando estaban funcionando. Y cuando están como privadas, cuando ganan, bueno, algo entra de impuestos. Si por ejemplo Suecia se le ocurre tener, o Japón se le ocurre tener una empresa pública, bueno, puede que no pierda dinero, porque es otro el capital humano, es otra la cantidad de ingenieros que tienen, es otra la cantidad de científicos que tienen, es otra la tecnología. Si los suecos pueden, o los japoneses perfectamente pueden suministrarse ellos mismos con la maquinaria para hacer algo. En Latinoamérica no, hay que comprarla. Entonces por eso es que todas estas empresas latinoamericanas públicas pierden dinero. Lo único que hacen es perder dinero. Es decir, en Venezuela, PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela, tiene 5 veces más empleados que en los 90 y produce menos. Eso es Latinoamérica. Pero bueno, cada vez que hay paro de camioneros en Chile, dale con los trenes, y que tienen que volver los trenes, y la gente, el que lo pide, y es como una especie de desquicie que llega a ser, como le puse en el título, llega a ser espeluznante lo desconectado que está de la realidad. Gran parte de la población chilena que no entiende, no
Y estamos hablando de personas que a veces tienen una posición. El señor Mayol, bueno, él trató de ser, él fue un precandidato presidencial, intentó ser, intentó ser diputado. Creo que quedó como sexto, séptimo y no quedó, porque en Chile tienen un sistema de elecciones especial. En Chile, por ejemplo, yo lo busqué, en la elección del 2017, el señor Mayol, habían 21 candidatos y él salió algo así como el noveno, como el octavo, quedó afuera, y la que salió 21 quedó adentro. O sea, usted puede perfectamente quedar octavo, pero si el 21 porque es de la lista suya y hay que tener un espacio para el partido de la lista, entonces bueno, el último que hay. En Chile hay un senador, actualmente se llama el senador Lee, que está en el norte, hijo de coreanos, hijo de coreano, creo que el papá es coreano, la mamá no es coreana. Y en el 2017 el hombre fue candidato y el tipo salió primero y no entró al Congreso, quedó primero. O sea, en Chile usted perfectamente puede ganar la elección, queda primero y no queda. Y bueno, desde ahí el señor Mayor quedó un poquito picado, lo cortaron de un poquito de la política y él quedó como una persona independiente que habla por internet, tiene su podcast, pero créame que de supply chain management, de cadena de suministro, que de eso sí yo sé, de eso sí yo sé, de logística yo sé. Mi background es en negocio, pero es en logística. Y créame que el señor no tiene absolutamente idea de lo que está hablando. O sea, cualquier persona que cuando hay un paro de camioneros crea que es señal de que usted necesita trenes, cuando claramente la carga que llevan esos camioneros no tiene nada que ver con la carga que llevan los trenes en ninguna parte del mundo, es porque no se tiene idea de lo que se está hablando. Pero lo más grave, no saber de lo que se está hablando no es tan grave. Si nadie sabe de todo, hay temas de los que yo no sé. Pero el problema es que esta gente opina y esta gente declara y exige sin saber de lo que se está hablando. Ese es el verdadero problema. Yo, por ejemplo, no sé mucho de armas, sé un poquito de pistolas, de armas de defensa para la casa, pero yo no sé mucho de misiles, de misilería, pero tampoco estoy exigiendo que se hagan cosas, que se compren cosas, que se reemplacen cosas, sin tener idea de lo que se está hablando. Y a mí me parece que el tema de los trenes en Chile es una locura que a la gente no se le ha ido. Son por varias razones. Es porque hay gente que tiene una cierta tendencia política que le molesta todo lo que es privado. Entonces los camioneros les molesta porque son privados y tienen que ser privados. Otros que están picados por el Guaso Pinochet. El Guaso Pinochet que lleva en Chile, el dictador Augusto Pinochet murió creo que en el 2006 o 2005 2006, no recuerdo. Ya lleva 17, 16 años muerto. Lleva más de 30 años fuera del poder. Ya va para las 2 décadas muerto. El finado Allende este año va a cumplir 50 años muertos. Y van a seguir hablando de lo mismo, y van a seguir con lo mismo. Y es tanta la obsesión que tienen con lo mismo que los lleva a locuras, verdaderas locuras, como creer que en Chile se necesitan 1000 trenes de carga. ¿Ah? Ni siquiera han visto cómo es el país en el mapa y para ponerse a exigir. Pero bueno, son cosas del país, cosas de Latinoamérica. Hay otros países en Latinoamérica que tienen otras obsesiones, otras cosas, otras locuras. Con el tiempo las voy a conversar de eso. Pero en Chile una de las locuras más grandes que hay es esa obsesión que tiene un porcentaje de la población con lo de los trenes. Ahora dicen, bueno, vamos a crear para empezar, si se pusieran a hacer trenes, les van a haber ataques contra la línea, porque cuando los compañeros se enojan mucho, se ponen a romper cosas y van a poner barricadas en los trenes, van a romper las líneas, y ahí va a estar el tren ahí por un mes, va a estar inhabilitado. Eso téngalo por seguro. Pero dicen que quieren hacer una línea entre Santiago y Valparaíso. Bueno, hagan la línea de Santiago a Valparaíso. Si de Santiago a Valparaíso uno agarra un bus por unas lucas y ya llega. Ya que quieren en tren, bueno, vayan en tren. Y a otras partes del país, los vuelos de Santiago
a Arica, de Santiago al sur, son tan baratos que los trenes no van a poder competir, porque igual la gente le gusta llegar en una hora, en una hora y media a los lugares. ¿Eh? A mí no me gusta estar todo el día sentado para llegar a un lugar, yo prefiero llegar yo por $200, por $150, llegar en 2 horas, versus llegar por $40, llegar en 12 horas, yo pago los $150. A menos de que quieran que el tren sea subsidiado y se cobren 5 lucas se cobren $10 por ir de Santiago a Arica en tren. Bueno, suena bonito, pero y el que no va en tren, claro, paga el contribuyente, como le dicen, se le llama contribuyente, paga la gente. O sea, hay vuelta a tener déficit, y como se tiene déficit, entonces vamos imprimiendo dinero y después sube un poco la inflación y la gente se queja que las cosas están caras. Pero bueno, eso ya es demasiado, ya es demasiado detalle, ya eso, para eso hay que una clase, porque explicarle a la gente que cuando un Estado gasta mucho y gasta y no le entra suficiente dinero, tiene que pedir prestado el dinero, y eso hace que el dinero valga menos, y eso hace de por ende que suba la inflación y las cosas estén más caras y haya que subir las tasas de interés, así que los préstamos están más caros y todo el mundo está enojado, todo el mundo se queja. Bueno, es demasiado, es explicar demasiado. Son como 4 o 5 cosas, pero para la gente es demasiado. Eso lo vamos a discutir cuando hablemos de Argentina. Yo tengo unos videitos yo quiero subir unos videitos hablando de Argentina, donde vamos a hablar más de eso, pero bueno, en eso está Chile, con incluso gente que son consideradas intelectuales, no sabiendo la diferencia entre la carga que llevan los trenes y la carga que llevan los camiones. Bye bye.